Irán rechaza la declaración de los estados árabes del Golfo Pérsico sobre las 3 islas iraníes. Afirman que es parte integral y eterna de su territorio. Honores a esta hora tras la muerte de la reina Isabel II del Reino Unido. Su hijo mayor, Carlos, se convierte en el nuevo soberano de la corona británica y ahora tendrá entre sus retos que recomponer su imagen debido a una vida marcada de escándalos. Expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, critica al actual mandatario Jair Bolsonaro por robar, dice, la conmemoración de independencia y utilizarlo con fines electorales. Es tiempo de noticias. Bienvenidos. Irán rechaza las acusaciones de la cumbre de cancilleres del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico, que dice son infundadas, sobre las 3 islas iraníes. El portavoz de la Cancillería, Nasser Kanani, se ha referido a la declaración de la reunión 153 que se ha realizado en Riad, la capital saudí. Dice que Teherán rechaza las acusaciones sobre las 3 islas de Abu Musa, Tub Mayor y Tub Menor, a las que considera parte integral y eterna de su territorio. Kanani además denuncia que las políticas destructivas y sediciosas de Estados Unidos y del régimen sionista hacen parte de los factores más importantes de la inestabilidad en la región. El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina ha expresado preocupación por el grave estado de salud del preso palestino Nasser Abu Hamid en cárceles israelíes. Alerta que la ocupación asume toda la responsabilidad por su vida. Hamas considera la negligencia del régimen de Tel Aviv al no prestar la debida atención médica a los prisioneros enfermos, entre ellos Abu Hamid, que padece de cáncer. Ha hecho un llamado a las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos a tomar medidas para salvar a los presos enfermos de la muerte lenta, dice, a la que están expuestos como resultado de los crímenes de la ocupación. Mientras tanto, sobre el terreno, una gran marcha ha tenido lugar en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, todo ello en defensa de la mezquita Al-Aqsa. Detalles con Huda Ghazi. Distintos grupos de la resistencia palestina y las facciones de Acción Nacional Islámica han organizado una gran marcha en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de la Franja, a la que han asistido cientos de gazatíes en defensa de la mezquita de Al-Aqsa. En este acontecimiento, todas las facciones afirmaron su interés de continuar estas marchas hasta conseguir los objetivos propuestos. Esta marcha es solo una de las muchas que hemos organizado en la Franja de Gaza en apoyo a nuestra población en los territorios ocupados que se enfrentan a la ocupación en Al-Quds y Cisjordania, además de la destrucción de nuestros lugares sagrados por parte del ocupante israelí. Aquí reafirmamos la continuidad de estas marchas hasta conseguir la expulsión del usurpador. Los gazatís que participaron en esta protesta hicieron hincapié en que continuarán defendiendo estos lugares sagrados, ya que tanto la mezquita de Al-Aqsa como la ciudad de Jerusalén Al-Quds son la base de la historia palestina, así como lugares sagrados para la religión islámica. El mensaje para nuestro pueblo en los territorios ocupados es que nosotros desde aquí seguiremos la lucha contra las violaciones y los ataques israelíes a nuestros pueblos y ciudades. Además, seguiremos hasta conseguir devolver nuestros sitios históricos y sagrados. Exigimos nuestro derecho sobre la mezquita Al-Aqsa y pedimos que la injusticia desaparezca de nuestra población. Seguiremos con estas protestas a favor de nuestras tierras y no abandonaremos la causa palestina. Para los palestinos, los crímenes que están sucediendo contra la mezquita de Al-Aqsa son un simple ejemplo de la situación a la que está expuesto todo el pueblo palestino en los territorios ocupados. Por eso, la sociedad palestina pide la rápida intervención de la comunidad internacional para poner fin a estas atrocidades. Con estas marchas, los gazatíes afirman que continuarán con la lucha hasta conseguir sacar al ocupante sionista de la tierra santa de Al-Quds y de la bendita mezquita de Al-Aqsa. Huda Ghazi, Hispan TV, Gaza, Palestina.
Uda, gracias. A otros temas, mucha atención. La reina Isabel II de Inglaterra, la soberana más longeva en la historia del Reino Unido, ha muerto a los 96 años y con su muerte, su hijo mayor, Carlos, se convierte ahora en el nuevo monarca británico. Tendrá entre sus retos el de recomponer su imagen debido a una vida marcada por los escándalos. Justo unos 3 meses después de celebrar sus 70 años como la reina de Inglaterra, la más longeva del país, Isabel II falleció este jueves a los 96 años de edad en su castillo de Balmoral, en Escocia. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Isabel fue la reina del Reino Unido y de más de una decena de países y vio a 15 primeros ministros en su largo reinado. Con su fallecimiento, Carlos de Gales, con 73 años de edad, ocupará su puesto como heredero directo al trono británico. Hoy la corona pasa, como lo ha hecho durante más de 1000 años, a nuestro nuevo monarca, nuestro nuevo jefe de Estado, Su Majestad el Rey Carlos III. El nuevo monarca asciende a la corona con escándalos que le atormentan. El último de ellos, que se conoció en julio pasado, el que en 2013 aceptó una donación de 1 millón de libras esterlinas de la familia del terrorista Osama Bin Laden. Existen rankings de popularidades realizados por las encuestas de opinión sobre los diferentes miembros de la familia real, y allí el príncipe Carlos no obtiene una puntuación muy alta, y no espero que esto cambie necesariamente cuando es rey. Ahora, bajo el nombre de Carlos III y tras una larga espera, el nuevo monarca se enfrenta a varios desafíos en una época de vientos cruzados. Su ascenso al trono podría acelerar el pulso independentista en Escocia o en los países de la Commonwealth en el Caribe, que quieren que el rey de Inglaterra deje de ser su jefe de Estado. Pahit Jodadadi, Espanta Noticias. Y este desde luego es un tema de análisis. Me acompaña Carmen Parejo Rendón, es periodista, es analista internacional, es directora de la revista La Comuna. Nos acompaña desde Sevilla, en España. Carmen, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Esto desde luego no tiene precedentes. En una semana, nuevo gobierno en el Reino Unido, nuevo rey. Y esto no podría ser, Carmen, incluso hasta contraproducente para la propia monarquía, teniendo en cuenta sobre todo sus vinculaciones, ya veíamos el informe, con múltiples denuncias y con la injerencia que ha ejercido la propia monarquía, pero fronteras afuera. Bueno, hay que tener en cuenta varios elementos. Primero, que llevamos además meses hablando de la crisis tan acuciante que tiene el propio Reino Unido desde hace tiempo en todas las esferas, la económica, social, política, institucional. Por eso también tiene nuevo primer ministro o nueva primera ministra. Entonces, en medio de todo este caos que ya de por sí está viviendo el Reino Unido, aparte tienen ahora este cambio de este traspaso de poderes entre la madre que ha fallecido, que ha sido una cuestión completamente biológica, que nadie puede decir nada, pero que ahora tienen también que tener que integrar a una nueva figura, como es la figura de Carlos III, que es como le van a llamar, que como ya sabemos está cargada de polémica, de escándalos, desde su vida personal hasta también todas estas denuncias que ya se han comentado sobre unas prácticas un tanto corruptas que ha tenido durante todo este tiempo, que ha estado como en un segundo plano detrás de su madre. Insisto en que no solamente ya es que el perfil de él no sea el perfil de la madre, que pueda generar más rechazo, sino que además llega en un momento donde hay una crisis importante en el Reino Unido. Así que veremos a ver cómo casan todas las piezas y qué cuestionamientos se van a hacer. Se estaba hablando de eso, de los países de la Commonwealth, pero también eso, dentro de lo que es las luchas independentistas, tanto en Escocia como en Irlanda. También el republicanismo, que es minoritario todavía dentro del Reino Unido, según las estadísticas, pero que iba creciendo. O sea, hay varios elementos ahí que hay que tener en cuenta y que yo creo que se van a ir poniendo sobre la mesa. ¿Se puede hablar, digamos, de una estadía prolongada de la monarquía en el Reino Unido? Hay muchos factores que han ido analizándose sobre la marcha, incluso muchos analistas de esta monarquía, ¿no? Han dicho, es posible que no al menos en 2 años, 3 años, 4 años, pero digamos 20 años o más, ya no exista monarquía en el Reino Unido.
Bueno, yo no me atrevería a asegurar algo así, pero sería un paso que bajo mi punto de vista sería beneficioso. O sea, Reino Unido mantiene unas estructuras casi medievales en muchos elementos, el parte de la monarquía, pero también esa Cámara de los Lores, la representación de los Sir y de las ladies, es decir, están un poco en una etapa muy aristocrática que además yo creo que les sirve para mantener vivo el espíritu de lo que era el Imperio Británico, que ya evidentemente no es lo que era, aunque siga teniendo influencia, aunque el Imperio Británico haya tenido sus consecuencias y sus secuelas, no es lo que era. Entonces yo creo que hay una cuestión también identitaria con respecto para el pueblo británico de lo que significa la monarquía y todas esas estructuras, insisto, aristocráticas, casi medievales que mantienen. Creo que en este momento de repensarse todas estas cuestiones van a tener que salir obligatoriamente al debate y veremos a ver qué va ocurriendo. No creo que de aquí a 2 años esto vaya a cambiar por completo, porque serían cambios muy profundos, pero sí creo que es el momento de que por lo menos se pongan sobre la mesa y se abran esos debates que hasta ahora es que ni siquiera se abrían. Hay ahora llamados desde países del Caribe, Carmen, para destituir al monarca como su jefe de Estado. No, ahora hablando ya de Carlos III. Países, por ejemplo, del Caribe que están exigiendo el fin del dominio británico. Recordemos lo que pasó hace solamente unos meses con Barbados, que dijo ya no más a la dependencia de la corona británica. Incluso se lo dijo en la propia cara a Carlos cuando visitaba allí la isla. Y se están exigiendo reparaciones. ¿Será posible esto, digamos? A ver, no en corto tiempo, pero al menos en mediano plazo o hasta en largo plazo? Es que afortunadamente el mundo ha cambiado mucho y también vemos cómo los países que por lo que fue la presión colonial posteriormente han sido países completamente dependientes, y los casos de los países de la Commonwealth no es solamente una cuestión simbólica el hecho de que compartan el monarca, sino que también es una forma de injerencia y de no haberse liberado de ese dominio colonial. Todo esto se está poniendo en debate y en cuestión a nivel mundial. Estamos hablando de multilateralismo, estamos hablando de unas relaciones internacionales más democráticas, más actualizadas a nuestros tiempos, y por lo tanto considero que independientemente de lo que ha ocurrido, pero más aún aprovechando el contexto de lo que está ocurriendo no solamente con la monarquía, sino en el Reino Unido en general, es normal que todos estos procesos vayan a ganar más peso y más protagonismo. Todos esos países tienen el derecho a tener un desarrollo independiente de ese lastre colonial que les impuso el Imperio Británico, y afortunadamente estamos en un mundo donde poco a poco ya cada vez ese tipo de cuestiones van a ser menos comprensibles, y esto también va a ayudar a que esos procesos puedan tener una resolución positiva. Bueno, guardamos ahora solamente por ver cuál será el discurso que se va a emitir desde el Palacio de Buckingham, este primer discurso de Carlos III ya como soberano, un discurso además que ha sido grabado ya hace algunas horas, pero que se va a transmitir al mundo entero en los próximos minutos, a ver cuáles serán las primeras decisiones. Carmen, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Más noticias de la jornada. Rusia dice haber destruido un nuevo depósito de armas estadounidenses en Ucrania. Vamos a ver. En el área alrededor del asentamiento de Donetsk, región de Kharkiv, se destruyó un lanzacohetes de lanzamiento múltiple HIMARS de fabricación estadounidense. También se eliminó un obús M777 estadounidense en la región de Zaporilla. El alto mando castrense ha denunciado la continuidad de las provocaciones por parte de las fuerzas ucranianas para crear, según él, un desastre en la planta nuclear de Zaporilla. Ha precisado que en las últimas 24 horas, 6 ataques de artillería impactaron en la ciudad de Enerhodar, que alberga la planta nuclear. Afirma que las fuerzas rusas respondieron al fuego enemigo para obligarles a retroceder. Mientras tanto, Rusia asegura que las futuras medidas de respuesta a las sanciones de países occidentales serán bien examinadas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se ha referido a la restricción de visados por parte de la Unión Europea y subraya que Moscú responderá de manera simétrica a las acciones inadecuadas hacia sus diplomáticos, basándose, dice, en el principio de reciprocidad. Además, asegura que las respuestas no siempre son recíprocas, pues los intereses nacionales se priorizan, y explica, Rusia está interesada en las inversiones nacionales y también en los turistas, todo ello incluso si llegan desde países considerados hostiles por Moscú. Lo anunciábamos en títulos. El expresidente y candidato de izquierda a la presidencia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticado al mandatario Jair Bolsonaro por haber agarrado y robado, dice, el día de la independencia a los ciudadanos.
Ese ciudadano le robó al pueblo brasileño el derecho a celebrar el Día de la Independencia, porque se apoderó de la manera más vergonzosa de un día que pertenece a 215 millones de brasileños. Convirtió un partido de nuestro pueblo en un partido de una sola persona. Durante un acto de campaña en Río de Janeiro, Lula aseguró que ganará las elecciones del 2 de octubre para restituir a los brasileños el respeto y la decencia que merecen. Además, el lunes, Bolsonaro, que aspira a la reelección, se aprovechó del acto oficial por el bicentenario de la independencia para dar una demostración de fuerza, por lo que fue duramente criticado en las redes sociales. El gobierno colombiano establece un nuevo mecanismo con el que busca proteger a la población civil, especialmente a líderes sociales y también defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. Una estrategia a la que han denominado puestos de mando unificados por la vida. Ha sido anunciada por los ministerios de Defensa y de Interior. Funcionarán como un mecanismo interinstitucional para atender los conflictos de orden público en las regiones. El mes pasado, la Defensoría del Pueblo informó que solamente entre el 1 de enero y el 31 de julio de este mismo año se han registrado 122 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Atención a la cifra, cerca de 1.000 guatemaltecos son deportados semana a semana desde Estados Unidos, producto del recrudecimiento en las políticas migratorias post pandemia. El informe lo tiene Miguel Salay, nuestro corresponsal. Luego que el relajamiento ciudadano y las medidas post-pandemia entrarán en vigencia en los Estados Unidos, las deportaciones hacia el Triángulo Norte Centroamericano han ido en aumento, en especial a Guatemala, donde la cifra semanal varía entre 500 y 900 deportados. Es correcto, es el promedio que hemos estado manejando de 500 a 900 personas a la semana, dependiendo de la atención y la programación de vuelos que se tengan. La recepción se realiza en el Centro de Recepción de Retornados, ubicado en Fuerza Aérea guatemalteca. Diputados que han viajado a verificar las condiciones de los migrantes guatemaltecos en suelo estadounidense dan cuenta del incremento de núcleos familiares que intentan alcanzar el denominado sueño americano, producto de la falta de oportunidades de desarrollo en Guatemala en todo sentido. En el caso de Estados Unidos, bajo el capítulo 42, que es la deportación express, y cuando uno va al aeropuerto, que fuimos al aeropuerto, es alarmante la cantidad de madres que vienen acompañadas con niñas, niños y adolescentes, 3, 4 niñas, niños y adolescentes en su lucha por migrar a Estados Unidos. A pesar de que Guatemala es el mayor exportador de mano de obra de Centroamérica hacia el norte y el mayor receptor de deportados, el Departamento de Migración reporta que también detienen a ciudadanos de otras nacionalidades en la frontera sur y que intentan llegar a Estados Unidos. Para prevenir que las personas ingresen de manera irregular a territorio guatemalteco, ha implementado y desarrollado estos operativos de seguridad, de control y registro, mismo que se están llevando a cabo en la zona fronteriza con Honduras, específicamente en Aguacaliente, y también estamos en el Florido, ello con el fin de realizar las revisiones correspondientes y evitar la migración irregular. Los guatemaltecos que salen expulsados del país son los que hasta ahora han evitado un colapso económico a nivel general, pues de las remesas se mantiene el país. A pesar de los miles de guatemaltecos que son deportados todos los meses desde Estados Unidos, septiembre del 2022 cerró con una nueva cifra histórica en cuanto al envío de remesas familiares desde ese país, cerca de 1.700 millones de dólares, el equivalente a 54 millones de dólares al día. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala. Miguel, gracias. Otras noticias. Irán, Azerbaiyán y Rusia han firmado una declaración conjunta para el desarrollo del Corredor Internacional del Transporte Norte-Sur. Vamos a ver. En la declaración conjunta se determinó que los tres países deben contar con la necesaria cooperación en materia de circulación. También se discutió sobre la solución de los problemas relacionados con el tránsito de mercancías, incluidas las aduanas y las visas. Afortunadamente, las partes se comprometieron a que al menos 15 millones de toneladas pasen por su país hasta 2030. Además del ministro iraní, al encuentro han asistido los viceprimeros ministros de Rusia y Azerbaiyán. Han destacado la necesidad de eliminar los obstáculos y aumentar las capacidades existentes de transporte en la región. El corredor norte-sur, de unos 7.200 kilómetros en rutas marítimas, ferroviarias y terrestres, conecta a la India, Irán, Azerbaiyán y Rusia. China insta a una solución política después que Corea del Norte anunciara la ley de uso de armas nucleares.
Estamos al tanto de esta noticia. La posición de China sobre la cuestión de la península de Coral no ha cambiado. Seguiremos desempeñando un papel positivo para impulsar una solución política para el tema de la península. La diplomática añade que Pekín también seguirá actuando dentro del marco amplio de mantenimiento de la paz y la estabilidad en la península. Declaraciones que se producen después que Corea del Norte aprobara una ley que autoriza el lanzamiento de ataques nucleares preventivos y declarara irreversible su programa de armamento atómico. Las pruebas armamentísticas de Pyongyang se realizan en respuesta a los ejercicios militares a gran escala que Estados Unidos y Corea del Sur realizan muy cerca de sus fronteras. Mucha atención, otro tiroteo en Estados Unidos, esta vez frente a un centro comercial en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida. Según los informes, un hombre fue encontrado sin vida por los agentes de la policía frente a una tienda. Otra persona ha resultado gravemente herida y ha tenido que ser trasladada hasta un centro asistencial. Los agentes también encontraron un automóvil con impactos de bala en el otro lado del estacionamiento del centro comercial. Todavía la policía desconoce el motivo del caso o el presunto tirador. El Senado de México aprobó que la Guardia Nacional, actualmente bajo mando civil, pase a control de la Secretaría de Defensa Nacional. La normativa propuesta por el Ejecutivo fue aprobada con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención. La Guardia Nacional entró en funciones en 2019 con la finalidad de combatir al crimen organizado y la ola de violencia. Sin embargo, defensores de derechos humanos y partidos de oposición han criticado esta iniciativa que, según dicen, sería contraria a la Constitución. Varios enfrentamientos se han registrado en Santiago, la capital chilena, durante una marcha que reclamaba más fondos para la educación. Los carabineros dispersaron a los manifestantes con agua a presión y gas pimienta. Choques que se registraron en la emblemática Plaza Italia cuando los estudiantes comenzaron a lanzar piedras. La protesta pedía, entre otras cosas, mejores infraestructuras, transporte gratuito, prácticas y herramientas pagadas y aseguradas y un acceso universal a la universidad. Se ha tratado de la tercera movilización consecutiva de los estudiantes que en días anteriores habían exigido demandas históricas en educación, así como la continuidad del proceso constituyente. El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha declarado ante la fiscal que le investiga por presunto plagio en la tesis de maestría que elaboró junto a su esposa, Lilia Paredes, para obtener la titulación. El mandatario no ha dado declaraciones tras su salida de la fiscalía. Según medios locales, Castillo evitó responder las preguntas de la fiscal, pero negó haber incurrido en algún acto de corrupción. Esta es la segunda vez, solo en esta semana, que Castillo acude ante el Ministerio Público. El jefe de Estado declaró el lunes anterior por 2 de los 5 casos que la fiscalía tiene abiertos en su contra por presuntos delitos de corrupción. ¿Qué ha pasado durante los últimos días en la relación Europa-Rusia? Se lo preguntamos a Dani Pérez Díaz porque ese es el tema de hoy en Detrás de la Razón. Dani, más detalles. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Bueno, allí siguen el rifirrafe entre ambos, el bloque europeo y Rusia, ante esta nueva medida, y allí vamos a poner el foco de análisis. Ya les adelantaba las reacciones en Rusia, cómo ha caído la decisión de Alemania de suspender la compra de gas y crudo ruso y, por si fuera poco, el nuevo paquete de sanciones que se vienen. Aunado a esto, los precios del gas y de la luz en Europa y de cara al invierno están incrementándose. Por ello, el Kremlin ha dicho que lo que está haciendo Europa es un real suicidio, y esto alegan que sería responsabilidad de Estados Unidos. Para nadie es un secreto que el propio presidente Joe Biden ofreció semanas atrás a la propia Europa venderle su gas licuado e incluso crudo, una medida que para muchos podría terminar beneficiando más a Estados Unidos en medio de una crisis energética y este panorama sombrío, no solo en Europa, sino también a nivel mundial. Así que vamos a estar indagando en esos factores y esas aristas que hacen que, mientras a consecuencia de las alianzas y de las posturas de Europa y Estados Unidos, Washington también le ofrezca venderle el recurso que tanto necesitan. Los esperamos en una hora en Detrás de la Razón por las pantallas de Hispan TV. No se lo pierda. Juan Carlos. En una hora en Hispan TV e hispantv.com. Dani, muchas gracias. Allí nos vemos. Seguro que sí. Y nosotros nos vemos en 30 minutos. Hasta la próxima.